El título es Macroeconomía General, donde explicaré los aspectos generales de la macroeconomía. De Elif Macondol, y soy yo, para Economía. Para entender esta macroeconomía tenemos que entender primero qué es macro y qué es economía. Macro significa aspectos grandes, o sea, vamos a analizar la economía de los países. De general, del país, Perú. Primero yo este. Ok, primero para la comprensión de economía, como a mí se indicó un trabajo de infografía, aquí está la infografía, así explicar el PIB, los ciclos económicos y la pobreza y el desempleo. Empezando con el PIB, como aquí nos dice medición del ingreso económico de un país, ya que estamos hablando de aspectos generales, macroeconomía, principalmente basados en un país. Lo que se va a ver basado en su producción de bienes y servicios, cuánto va a aumentar, cuánto va a bajar. El PIB también puede clasificarse en dos modos. Y siguiendo con lo explicado, también el PBI se puede disminuir y bajar, dependiendo de las épocas. Por ejemplo, en una época de expansión donde hay riqueza, bonanza, el PBI sube mucho, como en la época post-pandemia, donde empezó a subir, ya que fue una recuperación ligera. Y el PBI en épocas de contracción suele disminuir mucho, y esto nos afectó principalmente la pandemia, donde disminuyó 11 puntos. Vimos bien en 2019, aunque bajamos un poco de 4% a 2%, eso significa contracción, estábamos contrayendo, por ahí había unos cambios políticos, y 2020 donde bajó porque la pandemia, literalmente todo se redujo, hubo una recesión. Ok, pasemos a explicar los ciclos económicos. Olvidé decir lo que era el pico real y el pico nominal. El pico real se considera o sea, sin considerar la inflación, sin considerar los efectos que estén pasando, se considera los productos y servicios considerados en ese tiempo. Y el PIB nominal vendría a ser básicamente lo que el precio de mercado actual, o sea, ahí se aplica la inflación, o sea, el precio de mercado actual local, no sube o baja por inflación, ahí ese se va a calcular. Seguimos ahora con ciclos económicos, ahora sí. Ciclos económicos, como aquí se ve en la infografía, se divide en cuatro. Recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. Aquí ya dije algo de una recuperación que estuvo el Perú después de la pandemia, post-pandemia, donde se empezó a recuperar principalmente gracias al sector del turismo, que se reavivó. Ahora empezamos con la primera etapa. Recuperación, la cual ya dije, y ahora expansión. Expansión suele ser la etapa de mayor auge económico. Se puede pensar por obviamente grandes puntos porcentuales del PBI, en que se aumenta bastante el PBI y la cantidad nominal crece. Normalmente suele disminuir la pobreza y durante el desempleo de esa época suele haber mayores puestos de trabajo porque hay bonanza. Es una fase antes del auge, donde un ejemplo del Perú podría ser la época de 1945, donde el Perú vivió un gran auge económico debido a que exportaba materias primas, por ejemplo, era la caña, cacao y entre otras cosas, fruterías, básicamente comida, lo cual sirvió a muchos países ya que estaban en época de guerra, necesitaban esa fruta, comida, lo que nosotros les mandábamos. Y por eso aumentó las exportaciones, aumentó el PBI, época de semi-expansión. Ok, pasamos a la tercera etapa, auge. Auge suele notarse cuando ya no crece tanto el PBI, pero se nota en un punto más complexivo. Bueno, por ejemplo, el Perú puede ser la época del guano, donde alcanzamos nuestro mayor auge económico, las mayores infraestructuras, aquí suelen haber muchos gastos públicos. Y ahora la cuarta etapa. Recesión. Suele superarse después de un auge, donde después de un auge inmenso suele haber una caída que puede deberse a factores externos, como por ejemplo la subida del precio de una materia principal como puede ser el petróleo que golpea al Perú, pandemia, como se vio más o menos aquí, y otros efectos, sean internos o externos. El punto de este periodo es que desacelera la economía. Y aquí vamos a la quinta etapa ya final, depresión, cuando todo ha empeorado, cuando la recesión no se logra recuperar y cuando se cae en depresión. Disminuye el consumo, disminuye la cantidad de cosas y bienes consumidos. Bienes y servicios suelen ser menos consumidos, por lo tanto quiebran, y en la depresión no hay visión de mejora.
No se ve un mejoramiento a futuro, no se ve nada. Se ve que el país está abajo, no se ve aumentos de mejora. Y después lo que sería el ciclo se vendría a repetir. O sea, va a haber otra recuperación económica, pero lo que pasa en el Perú por el momento siempre habiendo es una semi-recuperación. Más parece que va a entrar a recesión otra vez. A ver, siguiente, pobreza y desempleo. Se entiende por pobreza según las Naciones Unidas, a la falta de accesos básicos, servicios básicos y vitales, por educación, agua, limpieza y obviamente comida. Y esto también se verifica con el desempleo, ya que gracias a no tener dinero y desempleo también generas pobreza. Para de un recurso valioso lo ve la economía, ya que el desempleo desaprovecha la mano de obra que está ahí para que te produzca. Porque al final el PBI es la medición de los productos y servicios producidos en el país. Más productividad, más productos y bienes y servicios, más PIB, más crece el país. Ok, y aquí terminamos. Gracias por ver. Ahí puse los gráficos.